Obito se sentó y cruzó las piernas en una postura estándar de meditación, colocando perezosamente su mejilla sobre la mano mientras observaba las concurridas calles de la ciudad. La vida seguía su curso a su alrededor, sin detenerse por sus dilemas. Necesitaba empezar por algún lado, pero la pregunta seguía rondando su mente. ¿Qué debería ser primero? 1. Conseguir armas, en proceso. 2. Enviar un clon para proteger a la princesa, listo. 3. Salvarle la vida a la princesa, en proceso. 4. Recopilar información sobre este mundo, en proceso. 5. Aprender a leer, en proceso. Había conseguido un par de libros de la biblioteca de ese noble. No se sintió ni un poco mal por haberlos tomado prestados sin permiso. Sin embargo, decidió que no robaría dinero. Esa era una barrera que aún no estaba dispuesto a cruzar, principalmente porque sentía que Rin lo estaba observando. Detrás de él, un clon estaba sumergido en la lectura, con el Sharingan activado para absorber cada detalle. El uso del Sharingan le permitía incrementar el volumen de información que el clon podía recopilar, lo que aceleraba su aprendizaje. Otro de sus clones estalló repentinamente en una nube de humo, y Obito cerró los ojos por un momento mientras el torrente de información y chakra fluía hacia su mente. Al procesarlo, su expresión volvió a ser la de siempre, con esa mirada aburrida. Habían pasado un par de días desde su encuentro con Fouquet, y todavía no había ido a la academia para recibir las lecciones acordadas. Sin embargo, poco a poco empezaba a darse cuenta de que estaba estancado. Había un límite en la velocidad a la que podía aprender un idioma sin la ayuda de alguien que pudiera responder a sus preguntas y corregir sus errores. El progreso que había logrado por su cuenta comenzaba a disminuir. 6. Tomar clases con su alumna y Fouquet. En proceso. Por ahora, había establecido la capital de este país, Tristain, como su base temporal. La ciudad era lo suficientemente grande como para que pudiera moverse sin llamar demasiado la atención, y en ella podía encontrar casi cualquier cosa que necesitara. Decidió enviar a algunos clones a buscar bandidos en los caminos principales, lo que le permitía obtener el dinero necesario para comprar suministros básicos sin tener que recurrir al robo o a trabajos más comprometidos. Comer no era una necesidad urgente, así que en realidad el mayor problema ya estaba resuelto. Mientras contemplaba el paisaje delante de él, el clon que estaba leyendo detrás de él, explotó en otra nube de humo, y Obito frunció el ceño mientras asimilaba la información transferida. El conocimiento se mezclaba con un leve agotamiento mental que acompañaba el flujo de recuerdos y datos recién adquiridos. Había determinado que la cantidad máxima de información que podía recibir de un clon era de aproximadamente una hora. Si superaba ese límite, su cerebro se sentía como si una roca lo aplastara y los recuerdos se volvían fragmentados e inconexos. Para evitarlo, había diseñado un sistema bastante simple. Cada hora creaba 2 clones nuevos. El encargado de recopilar información sobre Tristain podía mantenerse activo por más tiempo, mientras que los clones asignados a la lectura se disolvía después de una hora para evitar la sobrecarga mental y obtener información más clara y concisa. Por otro lado, el clon que había enviado para proteger a la princesa se quedaría con ella durante todo el día, vigilándola de cerca. Al caer la noche, se disiparía en una nube de humo, y Obito enviaría a otro clon para reemplazarlo y mantener la vigilancia constante. Su límite de clones al mismo tiempo era de 4, lo cual representaba un desafío constante. Tenía que mantener una meditación continua para concentrarse en recuperar su chakra y evitar las consecuencias de un gasto excesivo. Notó vagamente que uno de sus clones aún no se había dispersado, a pesar de que el tiempo asignado ya había pasado. Se encogió de hombros con indiferencia. Probablemente el clon estaba ocupado con algo, pero no le preocupaba. Al fin y al cabo, era él mismo en otra forma, y sabía que su clon decidiría cuándo dispersarse para transmitirle la información. Con un suspiro, Obito miró aburrido el libro frente a él, volviendo a enfocarse en los intrincados símbolos escritos en sus páginas. Se obligó a concentrarse, aunque sabía que su interés era superficial en el mejor de los casos. Aún así, aprender a leer resultaba indispensable, y no tenía otra opción que seguir intentándolo. El clon de Obito se movía a una velocidad que fácilmente dejaría atrás al caballo más rápido de cualquier noble.
Aunque el terreno era mayormente abierto, sin muchos árboles por los cuales saltar, se desplazaba con agilidad, aunque un poco más lento de lo habitual. Aún así, iba lo suficientemente rápido como para pasar desapercibido para cualquier observador casual. Probablemente le tomaría unas horas llegar a las colinas que se veían a lo lejos, donde comenzaban a surgir manchas verdes de bosques en el horizonte. Una parte de él esperaba que esos árboles fueran lo suficientemente grandes como para permitirle moverse entre sus ramas con más facilidad. No tenía un plan específico. El original simplemente lo había enviado a explorar y marcar algunos lugares que pudieran resultar importantes. Mientras avanzaba, sus ojos captaron algo inusual en la distancia. Un edificio peculiar que destacaba en medio del paisaje. Había 5 torres elevándose por encima de una muralla de piedra que rodeaba el castillo. Cada una de esas torres se erguía imponente, y en el centro del complejo se alzaba un edificio que superaba en tamaño a las demás, con una estructura más robusta y de apariencia señorial. Obito observó el lugar con su típica expresión de aburrimiento en los ojos, aunque su Sharingan captó con facilidad las figuras que se movían por la fortaleza, incluso a esa distancia. Parecían ser personas, aunque sus movimientos eran demasiado organizados para ser meros aldeanos. Una especie de mini ciudad, pensó. O quizás una fortaleza secundaria. Entonces se dio cuenta, esta era la Academia de Magia. Se encogió de hombros con un aire desinteresado. No había nada en su misión actual que le obligara a investigar más a fondo, así que simplemente dejó marcado el sitio para conocer a Fouquet más tarde. En realidad debió de haberle preguntado dónde estaba la academia en la que trabaja, un error bastante tonto de su parte. El clon decidió que en unas 2 horas más enviaría sus recuerdos al original. Por ahora, tenía que seguir avanzando y cubrir la mayor cantidad de terreno posible antes de que cayera la noche. Si esta estaba teniendo el peor día de su vida. Siendo la mayor de 7 hermanos, siempre se consideró la más madura, lo que le hacía sentir una obligación de ayudar y contribuir a la economía de su familia. Podían sobrevivir con los vegetales que cosechaban, y lo habían hecho durante mucho tiempo. Pero con el aumento de los impuestos, su familia estaba atravesando un momento difícil. Su padre estaba envejeciendo y su madre también, ambos trabajaban incansablemente para mantener a la familia. Si ésta había aprendido a tratar con los nobles, especialmente con el que estaba estacionado en su pueblo. De hecho, fue él quien le consiguió el trabajo que le permitiría ayudar mucho más a su familia. Hoy era el gran día, más específicamente fue 2 días. Hubo lágrimas, sonrisas y buenos deseos en su despedida. La esperaban en la Academia de Magia, un lugar donde se reunían nobles de diferentes países para aprender el arte mágico. Si ésta mentiría si dijera que estaba emocionada por el trabajo. Si los impuestos no hubieran aumentado, habría preferido seguir viviendo con sus padres, encontrar a un chico amable y de buen corazón con quien formar una familia. Pero necesitaba el trabajo, sin importar cuán temibles fueran los nobles. ¿Quién diría que su aventura terminaría antes de siquiera llegar a la academia? Sus manos estaban atadas con cuerdas gruesas, y sentía un dolor punzante en la piel. Sus piernas estaban en la misma condición. Frente a ella, un grupo de hombres revisaba su pequeño equipaje. Extrañamente, aún no había llorado. La situación era demasiado inusual, demasiado inesperada. No estaba segura de cómo reaccionar. Sus ojos picaban, pero las lágrimas no terminaban de salir. Tal vez los guardias la encontrarían y la salvarían. Tal vez un mago de buen corazón pasaría por ahí y la ayudaría. Tal vez los bandidos simplemente la dejarían ir cuando se dieran cuenta de que no tenía nada valioso consigo. Sin embargo, cuando sintió que el hombre se acercaba, el miedo la golpeó como un martillo y comenzó a llorar. Cerró los ojos con fuerza. Tenía que ser una pesadilla. Probablemente despertaría y entonces podría volver a trabajar en el campo. Por favor, sollozó, retorciéndose mientras trataba de zafarse. Por un breve momento, abrió los ojos y la realidad la golpeó aún más fuerte. La cacofonía de risas y palabras era insoportable. Si ésta solo quería que todo terminara. Sentía náuseas, su estómago se retorcía y su garganta le dolía. Una mano áspera y sucia cubría su boca, el hedor era nauseabundo, y podía sentir la mugre incrustada en la piel.
Cuando logró enfocar la vista, no se concentró en el hombre que estaba sobre ella, sino en una sombra que se movía detrás. Apenas podía distinguir la figura humana en medio de la confusión. De repente, algo golpeó la cabeza del hombre que la sujetaba. Se escuchó un sonido húmedo, como el de un tomate aplastándose contra el suelo, seguido de un crujido que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Sintió que las manos que la apresaban se aflojaban y la soltaron en un instante. Cerró los ojos durante un momento, temerosa de lo que podría encontrar al abrirlos. Cuando finalmente volvió a mirar, una figura pasó rápidamente frente a ella. No logró distinguir muchos detalles, excepto el largo cabello negro que se balanceaba mientras se movía. La primera impresión que tuvo fue que era alguien igual que ella, un plebeyo. La figura se desvaneció de su vista, o tal vez se movió tan rápido que sus ojos no pudieron seguirla. Escuchó una serie de golpes secos, el sonido de cuerpos siendo arrojados al suelo, y nubes de polvo se alzaron alrededor. Una ligera ráfaga de viento golpeó su rostro. Un momento después, los cuerpos de los bandidos yacían esparcidos por el suelo. El extraño, el hombre que había derribado a todos esos bandidos, se quedó en medio de ellos y luego giró para mirarla. Sus ojos eran negros, increíblemente negros, como dos agujeros de oscuridad. Tenía la boca dibujada en una línea delgada, pero lo que más llamó su atención fueron las cicatrices que atravesaban la mitad de su rostro. Eran horribles, tan marcadas que Siesta no pudo evitar jadear y retroceder cuando él comenzó a caminar en su dirección. Con un movimiento de la mano, la cuerda que la mantenía atada se cortó, liberándola. Ella lo miró, aún temblorosa, antes de dar un paso hacia atrás. Él la observó con sus profundos ojos negros por un momento y luego se dio la vuelta. Sin decir palabra, arrastró el cuerpo de uno de los bandidos hacia una parte alejada del claro. Se movía con una agilidad asombrosa mientras revisaba los cuerpos y sus pertenencias. Metía todo lo que encontraba útil en un trozo de tela grande, que luego colgó sobre su espalda. Sin mirarla otra vez, se adentró en el bosque, llevándose a los bandidos consigo. Siesta lo vio marcharse. El tiempo parecía detenerse, avanzando increíblemente lento. No se movió de donde estaba, acurrucada en el suelo, intentando borrar su presencia del mundo. Sentía su rostro húmedo, y sus muñecas y tobillos aún estaban lastimados, un dolor agudo y constante. No se movió cuando el sol comenzó a meterse y las sombras se empezaron a extender por todos lados. Ella sabía que tenía que irse de ese lugar, pero sus piernas se sentían increíblemente pesadas. Se sentía cansada. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, y esperaba que cuando los volviera a abrir todo hubiera sido solo un mal sueño. Obito tiró el cuerpo del bandido a un lado. Un enorme moretón se extendía por todo el cuello del bandido, su cuello claramente roto. Lo había matado. Fue la primera vez que mató en este lugar, en este nuevo mundo. Menos de 2 semanas, un nuevo récord. Pensó Obito con sarcasmo, hasta ahora había evitado matar a los bandidos que encontraba, porque no sentía que fuera su lugar para juzgarlos, así que solo los enviaba con los guardias de la capital, luego de dejarlos inconscientes. Pero ahora era diferente. Simplemente no pudo controlar su fuerza en ese momento. Mientras más vives. Obito frunció el ceño y apretó sus puños con fuerza. Odiaba las palabras de Madara. Odiaba que él tuviera razón. Finalmente realizó unos cuantos sellos manuales antes de incendiar el cuerpo del hombre. De todas maneras, ya estaba muerto. Probablemente no le importaría a nadie si no volvía a aparecer. Los otros, bueno, no estaban muertos, pero probablemente preferirían estarlo cuando despertaran. Esta vez no había sido indulgente y mesurado en su aplicación de la fuerza. Un brazo roto, un par de costillas y una pierna, además de otras fracturas que no se molestó en comprobar. A menos que usaran pociones para curarlos, lo más probable es que todos ellos acabaran lisiados de por vida. No le importaba especialmente. Obito envió todo lo que obtuvo de los bandidos a su dimensión, y luego pensó en la chica. No era su problema. Se dio cuenta, se dio la vuelta. Probablemente debería seguir avanzando, pero se detuvo en seco y sus pensamientos volvieron a ella. Recordó la expresión en su cara cuando lo vio. Se movió rápidamente, corriendo hacia el lugar donde la había dejado. Cuando llegó, lo que encontró no se lo esperaba.
A pesar de que se estaba haciendo de noche, la chica no se había movido ni un centímetro. En realidad, estaba acurrucada en el suelo. Obito la miró un momento. Extendió su mano en el aire, y una capa de color oscuro se materializó en ella. Se acercó a la chica y, con cuidado, la colocó sobre ella. Ella no se despierta a pesar del movimiento. Luego de mirarla por un momento, Obito la observa y revisa sus muñecas, frunce el ceño por un momento. Ah, supongo que debo informar al original, dijo. El clon dudó por un momento, mirando a la chica durmiendo pacíficamente en el suelo. Soltó un suspiro y comenzó a buscar un poco de madera, la reunió cerca de donde estaba la chica y luego la encendió, asegurándose de colocar algunas rocas alrededor. Luego extendió su mano en el aire. Una olla de hierro se materializa y la dejó sobre el fuego. Se acercó a las cosas de los bandidos y tomó un poco de agua, la puso a hervir. Después de un momento, miró a la chica, y finalmente estalló en una nube de humo. Los recuerdos llegaron como una ola a su cabeza. Le tomó un par de momentos procesar todo lo que había pasado. Finalmente, los dos clones que estaban leyendo libros detrás de él cerraron los libros que estaban leyendo y los enviaron a su dimensión, luego estallaron en nubes de polvo. Obito se puso de pie, y caminó hacia las calles. Tendría que comprar algunas cosas, se dio cuenta. Se detuvo un momento, y luego formó un sello, creando un nuevo clon. Estudiar. Obito dijo con una expresión cansada en su rostro, el otro clon asintió con la misma expresión. Longeville era una mujer hermosa. Su brillante cabello verde estaba atado en una elegante cola de caballo que caía con naturalidad sobre su espalda, y sus ropas se amoldaban con gracia a su esbelta figura. Los lentes que llevaba le daban una apariencia seria, pero también sugerían una eficiencia que le permitía hacer su trabajo con relativa facilidad. Desde que comenzó a trabajar como secretaria del director Osmond, había mantenido siempre un aire de suficiencia. No es que esa fuera su verdadera personalidad, sino más bien un papel que desempeñaba a la perfección. No tenía intención de pasar más tiempo del necesario en aquel lugar, así que evitaba relacionarse innecesariamente con los demás miembros del personal. Su actitud reservada le servía para mantener alejados a los maestros, pero no ocurría lo mismo con el director. Cada día, comenzaba a preguntarse si realmente valía la pena seguir infiltrada para encontrar el llamado báculo de la destrucción, si eso significaba soportar el acoso constante del director. Pero se contenía, aguantando, mientras planificaba cómo sería su partida definitiva. Cuando finalmente consiguiera el báculo, tenía pensado dejar una nota de despedida que dejara en claro lo que realmente pensaba de él. ¿Ha dormido bien, señorita Longeville?, preguntó un hombre calvo, con túnica de mago, que la miraba con una expresión de preocupación. Longeville reprimió un suspiro de cansancio. He tenido algunos problemas para dormir adecuadamente, admitió, pues no tenía sentido negarlo. Las ojeras bajo sus ojos y la expresión fatigada la delataban. Ya veo. Le recomendaría tomar un vaso de té caliente antes de dormir. Es muy bueno para relajarse y conciliar el sueño, sugirió el profesor Colbert, levantando un dedo mientras explicaba. Longeville le dedicó una sonrisa forzada y asintió. Muchas gracias por el consejo, profesor Colbert. Notó que las mejillas del profesor se sonrojaban ligeramente, y ella volvió a forzar una sonrisa antes de retomar su trabajo. La pluma se movía con agilidad sobre el papel, deteniéndose de vez en cuando para mojar la punta en el frasco de tinta negra a su lado. El trabajo administrativo era fácil para ella, y no le preocupaba demasiado el éxito de su misión. Estaba segura de que lograría robar el báculo, la única cuestión era cuándo. Sin embargo, últimamente había estado teniendo problemas para dormir. Durante el último año, su descanso había sido profundo y sin interrupciones, pero en los últimos días apenas lograba pegar el ojo. El motivo de su insomnio no era otro que cierto hombre misterioso enmascarado, más conocido como Toby. Probablemente, ese ni siquiera era su verdadero nombre. Desde su último encuentro, cuando él le había pedido, obligado, que le enseñara a leer y escribir, no había vuelto a verlo. Toby no había mostrado su ridícula máscara desde aquel día, y aunque intentaba convencerse de que se estaba preocupando por nada, no podía ignorar el hecho de que él había sido la primera persona en mucho tiempo que había logrado acorralarla.
Lo más desconcertante de todo era que, incluso cuando la había acorralado, le había devuelto su varita sin preocuparse, solo porque no le gustaban los nobles. Y aún más extraño fue cuando mencionó las dos condiciones. Longueville esperaba que él reclamara una parte de sus ganancias, pero en su lugar, Toby le pidió que usara una parte para ayudar a otras personas. Había conocido a muchas clases de humanos, pero Toby se ganaba el primer puesto como la persona más extraña que había encontrado en su vida. Faltaban 2 horas para que terminara su jornada de trabajo. Luego tendría que ir a su habitación, y en el fondo no estaba segura de qué le preocupaba más: que Toby apareciera, o que no lo hiciera. Cuando Longueville entró a su habitación, movió su varita con un gesto perezoso. Las lámparas que colgaban del techo se encendieron, iluminando el espacio con una cálida luz dorada. Casi soltó un grito cuando vio la figura sentada en su cama. «Hola», dijo Toby, con tono despreocupado. Estaba sentado con las piernas cruzadas, usando su ridícula máscara anaranjada, pero esta vez su capucha estaba baja, dejando al descubierto su cabello negro, largo y salvaje. Longueville tardó un momento en reaccionar. Dejó escapar un suspiro exasperado, tratando de mantener la calma. «Supongo que has venido por el trato que hicimos». «Sí», respondió Toby, saltando ágilmente de la cama. Colocó las manos en su cintura y comenzó a caminar por la habitación con curiosidad infantil. «Así que aquí es donde vive la maestra». Se detuvo para revisar algunas de las cosas de Longueville sin ningún reparo por su privacidad. Comenzó a abrir cajones y a observar los pequeños objetos personales que encontraba. Longueville se llevó una mano a la cara, sintiendo que la paciencia se le agotaba. «Sí, ahora», empezó a decir, pero luego lo miró con extrañeza. «¿Cómo me llamaste?» «Maestra», repitió Toby, inclinando la cabeza. Sus mechones de cabello se movieron al ritmo de sus gestos. «Sí, es un poco extraño. Pero eres mi maestra, ¿no?» «¿De qué otra forma le llamaría jeje?», insistió Toby con total naturalidad. Se acercó a un montón de ropa que ella había dejado tirada y levantó una prenda blanca, sosteniéndola con una varita. Cuando Longueville miró su mano se dio cuenta que su varita había desaparecido. «¿Qué es esto?». Longueville parpadeó, mirando la prenda en cuestión. Sin perder tiempo, le arrebató la ropa con un rápido movimiento de la mano, también tomó su varita. «No sabía que eras un pervertido tan descarado», gruñó, lanzando la prenda dentro de un armario de madera y cerrándolo de golpe. Toby se encogió de hombros. «Entonces, ¿cuándo empezamos, maestra?». Longueville lo miró con una mezcla de irritación y cansancio, cruzando los brazos sobre su pecho. «Siéntate aquí», ordenó Longueville, señalando una silla frente al escritorio. «¿Sí?», exclamó Toby con entusiasmo, dando un salto hacia la silla y dejándose caer en ella. La energía con la que se movía contrastaba con la expresión agotada de Longueville. «Voy a dictarte un texto simple. Escribe lo que puedas, como puedas, y en base a eso comenzaremos a trabajar», dijo, tomando asiento frente a él y observando sus movimientos con atención. «Entendido», respondió Toby, mientras se ajustaba un par de gafas que, de alguna manera, había colocado en la cima de su máscara. Longueville entrecerró los ojos y lo miró fijamente, reconociendo las gafas al instante. «Espera, ¿esas son mis gafas?», preguntó con incredulidad. Toby inclinó la cabeza hacia un lado, como si no comprendiera el problema, mientras las gafas seguían firmemente plantadas sobre la máscara. Longueville dejó escapar un suspiro de agotamiento, sintiendo que la paciencia se le agotaba más rápido de lo que esperaba. Definitivamente, hoy tampoco sería una buena noche para descansar. Cuando Siesta abrió sus ojos, lo primero que sintió fue la tela que estaba sobre ella. Al mover su cuello y mirar mejor, pudo ver que era de color negro y bastante suave. Movió sus dedos para tantear suavemente el material. «Suave», murmuró. Luego levantó sus ojos y verificó el resto del lugar, mientras los recuerdos de lo que había pasado volvían a su cabeza. Logró ver un ligero fuego que crepitaba frente a ella, pero lo que más notó era que ya era de día. El sol se estaba alzando en el horizonte. Estaba acostumbrada a este cielo, ya que normalmente debía levantarse temprano para comenzar con el trabajo. Al girar sus ojos, vio una figura sentada con los brazos cruzados, mirando desinteresadamente el fuego.
Cuando ella se movió, él giró su cuerpo para mirarla. Sus ojos increíblemente negros la observaban. Ninguno dijo nada por un momento. Luego, el chico, que a juzgar por su altura y la mitad de su rostro que no estaba cubierta por cicatrices, debía tener su edad, sonrió. Fue una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Esperaba que él hablara. En cambio, desvió la mirada y, con un palo de madera, removió las brasas que tenía frente a él. En ese momento dejó de sonreír, pero mantenía un aire de tranquilidad a su alrededor. Hice un poco de té. Obito no estaba seguro de cómo llamarlo, ya que simplemente había ido por la calle y conseguido unas hierbas que, al parecer, se usaban para preparar bebidas calientes. Además, las había mezclado con algunas pociones para curar heridas. La chica no dijo nada, y Obito no se molestó en mirarla. Simplemente tomó un vaso de madera y lo llenó con el té que había preparado. Luego extendió su mano hacia ella. Sus movimientos fueron lentos, y notó que sus manos temblaban, pero no de frío, pues la mañana era bastante cálida. La chica se tomó un minuto entero antes de acercar sus manos cuidadosamente a las de Obito y tomar el vaso. Obito sonrió ligeramente. «¿Ibas de viaje?», dijo con un tono casual, aunque en realidad no estaba seguro de cómo sonaba, ya que intentaba ser lo menos frío y amenazante posible. En pocas palabras, todo lo contrario a Madara Uchiha o los Uchiha en general. Era más fácil actuar cuando usaba una máscara, se dio cuenta. La chica tembló ligeramente ante sus palabras, pero Obito no mostró ningún reconocimiento de ello en su rostro. «Ese sí», dijo ella, mientras acercaba la bebida a sus labios. Se detuvo por un momento, reconociendo la hierba ahora que su mente estaba más calmada. Era una que usaban en su pueblo cuando el invierno llegaba y los días eran más fríos. Una sonrisa se extendió por su rostro. Obito asintió ligeramente y luego miró hacia el cielo. Realmente apestaba para conversar con alguien, especialmente con alguien que había pasado por algo traumático recientemente. ¿Te dirigías a la capital?, preguntó Obito con un tono suave, esperando pacientemente la respuesta de la chica. Ella lo miró por un momento antes de negar ligeramente con la cabeza. No, yo iba a la academia de magia, dudó un momento antes de continuar. Se supone que llegaría a trabajar como sirvienta. Obito asintió distraídamente y hizo un cálculo mental. Probablemente estaban a 3 horas a caballo de ese lugar. Los bandidos tenían un par de caballos. Luego hizo una mueca al notar que los ojos de la chica no dejaba de observar su rostro. Entendía que la gente se fijara en sus cicatrices, en realidad no creía que hubiera nada más interesante en su cara, pero aún le resultaba molesto cuando lo hacían de manera tan obvia. Obito tosió un poco para desviar la atención de la chica. «¿Aún quieres ir a la academia?», dijo con cuidado, mirando de reojo a la chica. Ella se tomó un momento para considerar las palabras del chico. Sus manos aún temblaban, pero ya no le dolían tanto como antes. Obviamente sentía sus ojos irritados y no estaba segura de cómo sentirse, como si hubiera estado llorando por horas, y en realidad ese podría haber sido el caso. Moviendo sus manos, dejó el vaso de madera en el suelo y lentamente se quitó la capa oscura que la cubría. Controló su respiración. «No puedo volver. Esto solo fue un pequeño accidente», se dijo a sí misma. «Tengo que seguir con el trabajo. Yo seguiré con mi camino». Obito asintió distraídamente y luego dijo: «¿Quieres algo de comer?». Mientras hablaba, extendió un pedazo de pan y un poco de carne seca, junto con algunos frutos secos que consiguió en la capital. La chica miró lo que le ofrecía y dudó por un momento antes de tomarlos. «Muchas gracias», dijo suavemente. «Bueno». Esto es incómodo, Obito pensó mientras miraba el fuego acabar de consumirse. Obito observó cómo la chica comía en silencio. Parecía hambrienta, aunque intentaba no mostrarse desesperada al masticar. Él apartó la vista y volvió a pensar en esta situación. «¿Cómo te llamas?», preguntó la chica luego de un momento. Obito parpadeó un par de veces antes de decir con un tono tranquilo. «Obito», dijo. No esperaba que ella dijera nada más, pero finalmente ella encontró las palabras y dijo: «Yo me llamo Siesta», ella dijo suavemente. Obito se asintió. «Es un poco tarde, pero muchas gracias por salvarme». Obito hizo una mueca.
Una extraña sensación apretó su pecho. Solo estaba de paso. No tienes nada que agradecer, su tono fue tranquilo. Ella tardó unos segundos en responder. Obito se giró para mirarla. Ella lo estaba mirando con una expresión bastante extraña, luego negó suavemente con su cabeza. No, yo estoy verdaderamente agradecida por tu ayuda. Incluso si estabas de paso, podrías haberme ignorado y seguir con tu camino, eres muy amable, dijo finalmente, en voz baja. La mandíbula de Obito se tensó ligeramente mientras desviaba la mirada hacia otro lado, evitando ver la suavidad en los ojos de la chica. No dijo nada. Hay un caballo, y podemos poner tus cosas ahí. Si vamos a un buen ritmo llegaremos en unas cuantas horas, comentó casualmente. La chica lo miró un momento, antes de sonreír. Obito Uchiha tenía un corazón débil después de todo. Cuando Longeville se levantó por la mañana, se dio cuenta de que ya se había retrasado para el almuerzo. Se incorporó con movimientos pesados, y al mirarse en el espejo notó que las ojeras bajo sus ojos se habían desvanecido un poco. Tal como habían acordado, Toby solo se quedó para estudiar una hora, y esa hora resultó ser increíblemente productiva. Aunque al principio fue bastante molesto, con su actitud despreocupada y sus comentarios impertinentes, una vez que empezaron con las lecciones, Toby mostró una seriedad sorprendente, incluso superior a la de muchos de los estudiantes de la academia. Parecía absorber cada lección y regla gramatical con una memoria casi perfecta. Hacía preguntas solo cuando era necesario, y cada vez que Longeville señalaba un error, no tardaba en corregirlo, mostrando una capacidad de aprendizaje casi instintiva. Lo más impresionante era que nunca volvía a cometer el mismo error dos veces, como si cada lección se grabara instantáneamente en su mente. Longeville se dio cuenta de que sus avances eran increíbles. A pesar de haber comenzado con habilidades mediocres en el mejor de los casos, estaba mejorando a un ritmo notablemente rápido. Si seguía estudiando por su cuenta entre las lecciones, no tenía dudas de que alcanzaría un nivel aceptable en solo unas pocas sesiones más. Mientras se peinaba frente al espejo, una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. Quizás enseñar a Toby no sería tan frustrante después de todo. Aunque seguía siendo un individuo extraño, ahora estaba segura de una cosa. Él no era un noble, de ninguna manera. Su actitud era todo lo contrario a lo que se esperaba de alguien con ese título. Despreocupado, informal, y hasta un poco impertinente. Y, sorprendentemente, Longeville encontró que eso no le molestaba, una vez se acostumbraba. Cuando caminó hacia su escritorio, notó un pequeño frasco que no estaba allí la noche anterior. Se acercó con cautela y vio una nota a su lado. Reconoció casi de inmediato la letra desordenada de Toby. La maestra debería dormir mejor. Debajo de la nota, había un dibujo burdo de Toby, levantando dos dedos en lo que parecía ser un intento de saludo o señal de victoria. Longeville frunció el ceño, pero no pudo evitar sentir una pequeña punzada de diversión. Tomó el frasco entre sus manos y lo examinó. Eran hierbas para preparar té. Por un momento, una sonrisa amenazó con aparecer en sus labios, pero la reprimió rápidamente, sacudiendo la cabeza. Con un movimiento de su varita, quemó la nota hasta reducirla a cenizas, disipándolas con un leve giro de su muñeca. Se apresuró a prepararse para su día, sintiendo un leve impulso de energía que no solía tener por las mañanas. Decidió que en su tiempo libre, se encargaría de preparar la siguiente lección para Toby. Obito escuchaba con atención mientras Siesta seguía hablando, su voz suave llenando el aire tranquilo de la tarde. Entonces mi mamá tuvo que arrastrarnos, porque ninguno de nosotros quería dejar de jugar en la nieve. Siesta dijo con una sonrisa. La nieve es divertida. Obito comentó. Sí, pero luego de eso estuvimos 2 días en la cama. Siesta dijo, avergonzada. El Uchiha sonrió ligeramente, definitivamente sonaba como algo que pasaría. Porque después de todo las madres siempre tienen la razón. Al parecer, tu madre se preocupa mucho por ustedes. Obito comentó con un tono suave. Sí, ella siempre se preocupa mucho por todos nosotros. Ella comentó con una sonrisa soñadora, y luego un rastro de tristeza apareció por un momento. Es por eso que tengo que devolverle un poco de todo lo que ha hecho por mí. Obito asintió en reconocimiento.
Ambos caminaban por el sendero que los llevaba hacia las puertas de la academia. Habían decidido tomarse su tiempo para llegar, disfrutando de la calma del camino. Siesta iba montada en su caballo, con las maletas bien acomodadas a los lados, mientras Obito caminaba a su lado con pasos tranquilos, las manos en los bolsillos. Llevaban ya 4 horas de camino. Obito pensaba que solo les quedaban unos minutos más, y al llegar a la cima de una pequeña colina, pudo ver la academia a lo lejos. Las torres se alzaban imponentes, y los tejados brillaban bajo el sol que se empezaba a ocultar en el horizonte. «Oh, mira». Obito señaló con un gesto casual hacia adelante, su voz tranquila. «Ahí está la academia». Siesta se detuvo y miró hacia el lugar que Obito señalaba. La sonrisa en su rostro se desvaneció levemente, volviéndose más suave y nostálgica. «Y ya veo», murmuró ella, como si el peso de la despedida acabara de caer sobre sus hombros. «Supongo que esta es la despedida». Obito la observó por un momento, sus ojos oscuros captando el cambio en su expresión, pero no dijo nada. Luego continuó caminando. «Te acompañaré hasta la entrada». «Ya estamos aquí, de todas maneras», dijo con un tono despreocupado, aunque sus pasos parecían un poco más lentos ahora. Siesta sonrió y guió a su caballo para acelerar el paso, poniéndose al lado de Obito. «Por cierto, Obito, como te decía, en mi pueblo natal, en invierno normalmente si la cosecha fue buena, preparamos un pastel y jugo de calabaza», comentó ella con entusiasmo renovado. «Si no hay mucho trabajo, puedo jugar con mis hermanos. Es muy divertido. Tal vez me dejen tomar un descanso para visitar a mi familia en esa época». Obito asintió ligeramente, y luego abrió la boca para hablar. «Realmente te gusta tu hogar, ¿no es así?». Siesta se detuvo un instante, su mirada se suavizó y una simple sonrisa apareció en su rostro. «Sí», respondió, y aunque Obito no la miraba, podía imaginar la calidez en su sonrisa mientras lo decía. Algo se retorció en su pecho, una sensación que decidió ignorar. Obito apartó esos pensamientos y continuó caminando, mientras el viento agitaba suavemente el cabello de ambos. «Obito». Siesta comenzó. El Uchiha no dijo nada y esperó pacientemente sus siguientes palabras. «¿No te gustaría visitar a mi familia más adelante?». Obito la miró un momento, desconcertado, y Siesta luego levantó las manos en el aire, explicando rápidamente. «Solo quiero agradecerte por tu ayuda, por salvarme». «Te dijo que solo pasaste por casualidad, ya lo sé». Siesta dijo, y Obito gruñó ligeramente, «pero aún así quiero agradecerte, es parte del código de mi familia. Si alguien te tiende una mano, debes agradecerle adecuadamente». Obito meditó un momento. En realidad, no estaba seguro de dónde estaría en el futuro, y prometer visitar el pueblo de Siesta, que según ella estaba a 3 días de la academia, no era exactamente algo que él planeara. «No lo sé, puede que esté ocupado». Obito finalizó después de un momento de reflexión. Siesta asintió, sus ojos llenos de una triste aceptación. «Pero», Obito comenzó, y Siesta lo miró con expectación, «si no estoy muy ocupado, pasaré por tu aldea, aunque no prometo nada. Te estaremos esperando». Ella dijo con una sonrisa. Obito hizo algo parecido a una sonrisa, esperando que no pareciera una mueca o algo así. El problema de fingir sonreír era que esforzarse demasiado hacía que la sonrisa se viera poco sincera e incluso incómoda. Es más fácil fingir con el rostro oculto detrás de una máscara. Henrietta jugaba con el papel que Obito le había dado, moviéndolo entre sus dedos cubiertos por guantes de seda blancos. Estaba aburrida, tan aburrida que, si su aburrimiento se convirtiera en oro, sería capaz de comprar un bosque entero y perderse en él, lejos de las paredes opresivas del castillo. Sus ojos, de un azul profundo, examinaron con cuidado los símbolos extraños que cubrían el papel. No los entendía ni un poco. Parecían runas de algún tipo, pero nada parecido a lo que había visto antes en los antiguos tomos de la biblioteca. Cuando se los mostró a Mazarino, él tampoco pareció reconocerlos, lo que no hizo más que aumentar su curiosidad y frustración. Obito le había dicho que, si rompía ese pedazo de papel, él vendría. Durante los últimos 2 días, Henrietta había estado tentada a comprobarlo, ya que él no había aparecido ni una sola vez.
No era el periodo más largo que había pasado sin verlo desde su primer encuentro, considerando que había estado a su lado casi todo el tiempo mientras él permanecía inconsciente tras invocarlo como su familiar. Pero ahora, en plena conciencia, la ausencia era más dolorosa, y no podía evitar sentirse decepcionada. Era dolorosamente consciente de que Obito parecía no tener mucho interés en hablar con ella, lo cual dolía un poco, aunque trataba de no demostrarlo. No podía culparlo, al fin y al cabo. Ella misma era consciente de las miradas desconfiadas que él recibía de prácticamente todos los que lo rodeaban. En ese entorno tan hostil, era lógico que incluso él no quisiera quedarse demasiado tiempo. Aún así, esperaba que al menos una vez al día se apareciera para informarle que estaba bien, que estaba comiendo adecuadamente, porque obviamente a ella no se le ocurrió darle dinero para comprar comida antes de que él decidiera irse. Esa falta de previsión le inquietaba profundamente, y su preocupación se acumulaba con cada hora que pasaba. Hoy, especialmente, la tentación de romper el papel y esperar que él apareciera a su lado era casi irresistible. Quería verlo, aunque solo fuera para darle algo de dinero y tal vez un cambio de ropa. Las prendas que había estado usando le parecían extrañas, y aún así encajaban con él de una manera que las camisas elegantes del castillo nunca lo hicieron. De hecho, Obito parecía bastante cómodo con esa vestimenta. Pero había más de una pregunta que ella quería hacerle. ¿Dónde consiguió esa ropa? ¿Cómo obtuvo el dinero para comprarlas o mandarlas a hacer? Se dio cuenta de que, en realidad, no conocía realmente a su familiar. Miró el papel en su mano, sus dedos temblando ligeramente al aferrarlo. Finalmente, lo decidió. Hoy sería el día en que lo rompería, incluso si Obito se enojaba con ella por no haberlo reservado para un momento de verdadera emergencia. Después de todo, no había nada más urgente que asegurarse de que su familiar estuviera bien alimentado y a salvo. Con un suspiro profundo, se preparó para romper el papel, con la esperanza de que él no la regañara por lo que estaba a punto de hacer. Casi sonrió ante la ironía del momento. Una maestra siendo reprendida por su propio familiar. Si Masarino se enteraba, nunca dejaría de escuchar uno de sus interminables discursos sobre saber tu lugar y la jerarquía apropiada. La sola idea le arrancó una sonrisa amarga. Maldito maestro. Una chica de cabello negro y ojos aburridos gruñó mientras estaba sentada, cumpliendo con su turno de guardia en el campamento que habían establecido temporalmente. La monotonía del viaje se le notaban en la expresión, pero no había mucho que pudiera hacer más que esperar. El campamento estaba montado a un lado del camino, rodeado por un paisaje de colinas bajas y árboles dispersos, mientras la caravana se preparaba para reanudar su marcha. Pronto llegarían al siguiente pueblo, y finalmente alcanzarían la frontera del país. La siguiente parada serían las tierras de los Valliere, donde esa familia noble prepararía una recepción adecuada para la princesa, asegurándose de cumplir con todos los protocolos. Después de eso, continuarían su viaje atravesando la frontera y entrando en el territorio de la familia Serbest. El problema que tenía ella era que su maldito maestro había escapado, llevándose su libro favorito, el único que tenía. Había dicho algo sobre seguir su propio camino, o cualquier cosa por el estilo, pero desde entonces no había mostrado ni su cara ni señales de estar siguiéndolos. Lógicamente, todos pensaban que se había escapado. Aunque a la comandante Agnes no parecía importarle mucho, a ella le irritaba profundamente. «No deberías hablar así de tu maestro, ¿sabes?», dijo una voz aburrida y desinteresada que la hizo girarse de inmediato. Obito estaba parado a un par de metros de distancia. Ni siquiera lo había escuchado acercarse, lo cual era un mal augurio para su guardia. Definitivamente recibiría un castigo si Agnes se enteraba de esto. «Dijiste que me entrenarías». Su tono fue acusatorio, pero Obito simplemente se encogió de hombros antes de extenderle un libro. Los ojos de la chica se fijaron en él con incredulidad. «¿Estás cancelando el trato?». Obito alzó una ceja y respondió mientras lanzaba el libro hacia sus brazos. «Ya lo terminé». «Pero solo llevas 2 días con él», replicó ella, frunciendo el ceño. «Es un libro de cuentos», explicó Obito, rascándose la parte posterior de la cabeza. «Tiene más páginas con ilustraciones que con texto». Ella lo miró con los ojos entrecerrados, sintiendo que había algo extraño en todo eso. «Me engañaste».
La acusación fue directa, y Obito la miró con curiosidad. ¿Ya sabías leer, no es así? No, contestó él mientras se acercaba un poco más, hasta quedar a su lado, solo que aprendo rápido. Y conseguí un poco de ayuda. La chica lo miró con renovada curiosidad al escuchar esas últimas palabras. Entonces, ¿has estado ocupado los últimos días? Obito se encogió de hombros de nuevo, en un gesto casi despreocupado. ¿Nuestro trato sigue en pie?, ella preguntó. Sí, dijo Obito, luego añadió, pero ahora mismo y durante un mes, vamos a estar ocupados con este viaje. No creo que tengas tiempo para entrenar, ¿verdad? Ella hizo una mueca de frustración, y finalmente asintió. Entonces será cuando volvamos de este viaje. Obito asintió ligeramente y luego comenzó a caminar hacia el bosque. Espera. Él se detuvo y la miró por encima del hombro. ¿Estás bien viajando por tu cuenta? Obito alzó una ceja con interés, y ella lo observó unos instantes antes de comenzar a explicarse. Vamos a seguir viajando solo, y hasta donde recuerdo, no tenías un caballo. Además, todas las complicaciones que implicaba viajar comenzaron a acumularse en la mente de la chica. Obito, por su parte, era consciente de que, hasta donde ellos sabían, había llegado al castillo solo con su ropa ensangrentada y un par de kunais. En pocas palabras, no era más que un vagabundo. Tengo mi forma de arreglármelas, respondió, con una calma. Ya veo. Ella asintió lentamente, sin dejar de examinarlo. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Obito parecía estar tan bien como el día en que se separaron, ni más cansado ni más descuidado. Era como si la dureza del viaje no le afectara en absoluto. Entonces, ¿vas a seguir siguiéndonos por tu cuenta? Sí. Solo volveré a aparecer si considero que es necesario para proteger a Henrietta. La chica hizo una mueca al escuchar sus palabras. Había esperado algo más personal, tal vez una mención de la princesa o mi maestra, pero Obito había elegido llamarla por su nombre de pila, algo que sonaba demasiado cercano y distante a la vez, considerando su actitud reservada. Entendido. La chica respondió finalmente, esbozando una sonrisa forzada que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Había algo en la manera en que Obito se manejaba, en esa calma imperturbable, que le resultaba difícil de entender, y tal vez un poco frustrante. Cuídate. Las palabras salieron con más vacilación de la que había planeado, como si no estuviera segura de que realmente las escucharía. Obito simplemente la miró un momento, y luego asintió en silencio antes de volverse hacia el bosque. Obito se detuvo por un momento cuando estaba más adentro en el bosque. Bastante grosero de tu parte escuchar conversaciones ajenas. Obito comentó con voz tranquila antes de girar la cabeza hacia un árbol cercano. Después de un momento, una figura emergió de entre las sombras. Era Agnes, su cabello castaño claro y corto le caía justo por encima de los hombros, y su armadura revelaba su identidad antes de que siquiera hablara. Solo estaba de paso. Las palabras de Agnes destilaban irritación, y no se molestó en ocultarlo. Ya veo. Pero quedarte escondida no fue un accidente. Obito replicó mientras empezaba a caminar con calma, ignorando la tensión palpable en el aire. Los ojos de Agnes se entrecerraron en una expresión de desagrado. «¿Así que, vas a seguirnos todo el camino?», preguntó, con el ceño fruncido y la voz cargada de reproche. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Obito simplemente continuó avanzando, como si la conversación no fuera digna de más palabras. «¿Qué es lo que planeas?», escupió Agnes, mirando a Obito con disgusto. Había una dureza en su mirada que dejaba claro lo poco que confiaba en él. Obito se detuvo por un momento. Finalmente, habló con un tono calmado e indiferente. «Tengo una deuda». Su voz sonó casi distante, como si la situación no lo afectara en lo más mínimo. «Henriette». «La princesa Henrietta», lo interrumpió Agnes, enfatizando el título con severidad. «Henrietta me salvó la vida», continuó Obito sin inmutarse, como si no hubiera notado la corrección de Agnes, aunque hubiera preferido que no lo hiciera. «Así que, naturalmente, tengo que devolvérselo de alguna manera». Sus palabras eran tranquilas, pero había un matiz oculto en su tono, un rastro de amargura que Agnes no pasó por alto. El estómago de Agnes se revolvió cuando escuchó las palabras salir de la boca de Obito. Aunque hubiera preferido que no lo hiciera.
Aquella indiferencia era insoportable. Desde el momento en que llegó, él siempre se había comportado de manera distante en presencia de la princesa, sin mostrar el respeto que merecía ni el agradecimiento necesario, considerando todo lo que Henrietta había hecho por él. La furia ardía en su pecho, una mezcla de disgusto e incomodidad. ¿Cómo podía alguien ser tan desagradecido, tan frío? La princesa había arriesgado mucho por salvarlo, y sin embargo, él no parecía valorar el sacrificio en absoluto. Pero ahora, escuchar que hubiera preferido que Henrietta lo dejara morir, eso era algo que no podía ignorar. Por más que quisiera mantener su compostura, no pudo evitar que las palabras salieran de su boca, casi sin pensarlo. ¿Por qué dirías algo así?, preguntó Agnes, con el ceño fruncido y la voz temblando ligeramente, atrapada entre la furia y una creciente sensación de incomodidad. ¿Qué hubieras preferido? No pudo terminar sus palabras. Obito no se giró por completo para mirarla, solo inclinó ligeramente la cabeza, lo suficiente para dejar ver su rostro cubierto de horribles cicatrices. El corazón de Agnes se apretó en su pecho. Sus ojos negros y vacíos como el abismo se encontraron con los de ella. Era una mirada que no parecía realmente verla, como si Agnes no fuera más que una sombra a su alrededor, alguien sin importancia. Era una expresión sin vida, sin odio, sin dolor. Solo un vacío que la hizo estremecer. «¿Quién sabe?», respondió Obito con voz indiferente, antes de dar media vuelta y desaparecer entre las sombras, como un fantasma.